Una familia en nuestra región hizo exactamente lo correcto. Ahorró durante meses, evitó las deudas y mantuvo sus gastos bajo control. Y aún así, cuando llegó el shock energético este año, su presupuesto quedó comprometido en cuestión de semanas. No porque hicieran algo mal, sino porque estaban defendiendo las posiciones equivocadas. Y esa distinción entre hacer las cosas bien en términos generales versus posicionarse bien ante un riesgo específico es la diferencia que los medios de finanzas personales casi nunca explican. El consejo genérico de ahorra más no te sirve cuando el problema es que tus gastos fijos van a subir el 25% en 6 meses. Para eso necesitas algo diferente. ¿Qué exactamente? Eso es lo que vamos a analizar hoy. Pero primero, hay un dato que quiero que tengas en mente antes de que empecemos, porque cambia completamente la forma en que tiene que leerse todo lo que viene. Al final de este video vas a entender, primero, por qué el error más caro en un shock de inflación energética no es la falta de ahorro, sino la estructura equivocada de gastos. Y la diferencia entre los dos es más grande de lo que parece. Segundo, cómo cambia el análisis para las 3 regiones de nuestra comunidad hispanohablante, América Latina, España y la comunidad hispana en Estados Unidos. Y tercero, ¿cuál es la ventana de tiempo real que tenemos? ¿Y por qué ese dato específico, que los medios no están publicando juntos, es el más importante de este análisis? Y hay algo más, algo que me parece el error intelectual más frecuente en los debates de finanzas personales en castellano, y lo voy a nombrar con claridad antes de que termine el video. El problema, ¿por qué la defensa convencional falla? Un trabajador en nuestra región llevaba 2 años construyendo un fondo de emergencia. Lo logró. Tenía 6 meses de gastos cubiertos. Y cuando llegó el alza de la tarifa eléctrica en el segundo trimestre, su fondo de emergencia empezó a consumirse. No por una emergencia, sino por un gasto recurrente que simplemente se repriseó hacia arriba. Para finales del año, el fondo que tardó 2 años en construir duró 8 meses. Eso no es un fracaso personal, es un problema de diseño. El dato que define el contexto. Los contratos de energía en Colombia, Ecuador y Centroamérica ya empezaron a reflejar las señales de escasez que podría generar el Niño, el cual se proyecta para el segundo semestre de 2026 según las previsiones de la Universidad de Columbia, ERI. Un consultor del sector energético colombiano declaró esta semana que la perspectiva es de un incremento incluso mayor para finales de 2026 y principios de 2027. Los contratos energéticos ya están comenzando a reflejar señales de escasez anticipadas ante el posible fenómeno del Niño, proyectado para el segundo semestre de 2026 según el IRI de Colombia. Eso significa que el proceso de repricing de la energía no espera a que el Niño llegue. Empieza a ocurrir semanas y meses antes, a medida que los operadores del mercado anticipan la escasez. Para cuando la sequía sea evidente en los titulares, los precios ya habrán subido. Ahora bien, hay un dato en este proceso que casi nadie está mencionando, y es el que explica por qué la defensa financiera convencional es insuficiente. El shock de inflación energética no funciona como una emergencia, funciona como un repricing permanente. En Brasil, durante el Niño 2015-2016, los costos de la energía aumentaron entre el 4% and the 8% in 2016, and esa subida no volvió al nivel anterior cuando las lluvias regresaron. En Brasil, el evento de 2015-2016 produjo sequías en la región noroeste y excesos de lluvias en el sur, con costos de energía que aumentaron entre el 4% and the 8% in 2016. Las tarifas se ajustaron hacia arriba, el nuevo nivel se convirtió en el nuevo normal, y los fondos de emergencia diseñados para absorber pérdidas de ingreso, no subidas de costos fijos recurrentes, no estaban calibrados para eso. Esa diferencia entre absorber un shock de ingreso y absorber un repricing de costos es el núcleo de por qué la defensa convencional falla. Y cuando entiendes esa diferencia, las decisiones de defensa financiera cambian completamente. Pero antes de llegar a eso, tengo que mostrarte algo que me incomodó cuando empecé a construir este análisis. Porque hay una narrativa en los medios de finanzas en castellano que creo que está haciendo daño activo. Las causas. El error intelectual que hay que nombrar. Voy a ser directo sobre algo. El debate de finanzas personales en español tiene un problema estructural. Habla de inflación como si fuera un fenómeno uniforme. Protégete de la inflación, como si la inflación fuera una sola cosa que golpea igual a todo el mundo. No lo es. Y confundir inflación general con inflación energética es el error que hace que los consejos estándar fallen exactamente cuando más se necesitan. La diferencia que importa. La inflación general en América Latina se estabiliza entre el 2% and the 5% in the majority of los países para 2026,
según el análisis de JP Morgan y los bancos centrales de la región. Ese dato es real, pero los sectores que más se mueven en un shock de El Niño combinado con precios altos de petróleo no son los que componen el índice general. Son energía, alimentos de cadena larga y logística. En los países con alta dependencia hidroeléctrica, Paraguay al 99.8%, Costa Rica al 73.1%, Colombia al 70.8%. Esos sectores específicos pueden subir el doble o el triple del IPC general, sin que el titular de inflación contenida sea técnicamente falso. Aquí está el dato que me hizo releer las cifras 2 veces. El efecto neto de la menor generación hidroeléctrica no es solo que la electricidad sube. El efecto neto podría ser de menor generación de energía hidroeléctrica, forzando el uso de centrales térmicas, mientras que las sequías y altas temperaturas llevan a los hogares a consumir más electricidad para refrigeración, generando un doble choque simultáneo en oferta y demanda. Es un doble shock simultáneo. La oferta de electricidad barata cae al mismo tiempo que la demanda sube porque hace más calor. Oferta baja plus demanda alta. Precio sube. Y el índice general de inflación no captura la magnitud de ese movimiento sectorial. Los medios van a publicar el IPC de agosto y de septiembre y dirán algo como la inflación se mantiene controlada. Y técnicamente puede ser verdad. Pero si eres una familia colombiana o costarricense con aire acondicionado y calentador eléctrico, tu inflación real ese mes no tendrá nada que ver con el titular. Yo creo que el error más frecuente en los debates de finanzas personales en castellano es usar el IPC general como medida del impacto real sobre los hogares, cuando en un shock sectorial específico ese número es literalmente una media que esconde distribuciones muy asimétricas. Y esa confusión entre la media y la distribución es lo que hace que millones de familias lleguen a octubre sintiéndose sorprendidas por algo que los datos de abril ya estaban señalando. El mecanismo de transmisión que cierra el ciclo. La cadena de transmisión completa en un evento de El Niño combinado con petróleo caro es más larga de lo que parece en los titulares. La electricidad más cara encarece la producción industrial y agropecuaria. El costo de los fertilizantes, que en el piento de los casos son derivados del gas natural, sube cuando el gas escasea. El transporte más caro por el Canal de Panamá restringido aumenta el costo de los bienes importados. Y todo eso llega al precio final al consumidor con un rezago de entre 1.100 y 100 días. Eso significa que los precios que vas a pagar en octubre ya están siendo determinados por lo que pasa en el mercado energético y agrícola en abril y mayo. Si llegaste hasta aquí, ya tienes algo que la mayoría de personas que ven el titular de El Niño puede llegar no tienen. ¿Entiendes por qué el IPC general no es suficiente como termómetro? ¿Y por qué el rezago de 60 to 120 days hace que el momento de actuar sea ahora y no en agosto? Ahora voy a mostrarte cómo cambia ese análisis según la región, porque el mapa de riesgo no es uniforme, y hay una región que está en una posición particularmente difícil que los medios están ignorando casi por completo. Las consecuencias, el mapa asimétrico. Un productor agrícola en la zona andina calculó esta semana sus costos de producción para el segundo semestre. Electricidad para riego, fertilizantes, logística. Cada uno de esos ítems sube, y cuando lo sumó, su margen se redujo a la mitad. No porque cambió algo en cómo produce, sino porque cambió el entorno. La pregunta que se hace ahora no es ¿cómo optimizo mi producción?, sino ¿cuánto tiempo aguanto antes de que deba cambiar algo fundamental? Esa pregunta, ¿cuánto tiempo aguanto?, es la pregunta correcta. Y la respuesta varía enormemente según desde dónde la haces. Lo que pasa en los próximos 6 to 12 meses va a depender de si el niño se materializa fuerte o moderado. Y eso define dos escenarios muy distintos. Escenario base, el niño moderado, segundo semestre 2026, con una probabilidad del 61% según NOAA y del 70% según IRI para el trimestre mayo to julio. El escenario más probable es un evento moderado que presiona a los sectores vulnerables sin llegar a crisis sistémica. En términos prácticos, subida de tarifas eléctricas del 15 to 25% en países de alta dependencia hidroeléctrica para el cuarto trimestre de 2026. Costos agrícolas elevados que trasladan entre 2 y 4 points de inflación adicional al sector de alimentos entre agosto y diciembre. Canal de Panamá con restricciones moderadas similares a las de 2023 to 24, que añaden entre 8% y 15% a los costos logísticos de productos que transitan por esa ruta. Para la comunidad hispana en Estados Unidos, este escenario se traduce principalmente en mayor presión sobre las remesas.
Las familias del corredor seco centroamericano van a necesitar apoyo adicional justo cuando el presupuesto de las familias emisoras en Estados Unidos también está apretado por la gasolina cara. Este es el escenario más probable, pero hay uno que me preocupa más. Escenario negativo. El Niño fuerte, pico octubre-diciembre 2026. La probabilidad de que el evento sea fuerte. Anomalía de más de 1.5 degrees Celsius en la región. Niño 3.4. Ronda el 33% según los modelos actuales. Un El Niño fuerte en el contexto de 2026 no sería igual al de 2015-16, porque llega a una región que ya tiene menos espacio fiscal y monetario para absorber el shock. Una de las constantes en todos los shocks energéticos es que no golpean a todos por igual. Los países importadores netos de energía ven cómo el aumento de precios funciona como un impuesto pagado al exterior, deteriorando la balanza por cuenta corriente y limitando márgenes fiscales y sociales. En países del corredor seco centroamericano, donde menos del 15% de los hogares tiene seguro de propiedad y los acueductos tienen capacidad de respuesta limitada, un evento fuerte podría activar declaraciones de emergencia alimentaria similares a las de 2015-16, cuando la FAO intervino directamente en la región. El gasto público de emergencia en ese escenario comprime aún más el espacio fiscal de países que ya están operando con márgenes reducidos. Para España y la eurozona, el Canal de Panamá restringido en un escenario fuerte replantea las rutas de transporte hacia el Pacífico en el momento en que la dependencia energética del Golfo ya está bajo presión. El golpe logístico llega encima del golpe energético que ya analizamos la semana pasada. Nadie puede decirte con certeza cuál de los dos escenarios va a ocurrir. Pero lo que sí sé es esto. El costo de prepararse para el escenario negativo y que ocurra solo el base es casi cero. El costo de prepararse solo para el base y que ocurra en negativo es enorme. Esa asimetría define la lógica de defensa que tiene sentido ahora. Perspectiva y posicionamiento. El error intelectual que prometí nombrar. La mayoría del debate de defensa financiera en castellano habla de instrumentos, dólares, oro, CETES, fondos de emergencia, antes de hablar de estructura de exposición. Y ese orden está invertido. Antes de elegir en qué activo protegerte, tienes que saber de qué te estás protegiendo. Un fondo de emergencia en dólares no te protege de una subida de tarifa eléctrica que se reprisea permanentemente en moneda local. Un ETF de commodities no reduce el impacto de una sequía en tu factura de luz del próximo octubre. La herramienta correcta depende de entender el riesgo correcto, y la mayoría de los videos de finanzas personales saltean ese paso. Posición personal. Estructura primero, instrumentos después. El primer movimiento no es financiero, es diagnóstico. ¿Qué porcentaje de tu gasto mensual está indexado a energía, directa o indirectamente? Electricidad directa plus combustible plus transporte plus alimentos de cadena larga. Si ese porcentaje supera el 35% de tu ingreso neto, tienes exposición alta al shock que estamos describiendo. Si está entre 20% y 35%, tienes exposición media. Por debajo del 20%, tienes margen para absorber el repricing sin cambio estructural. Una vez que tienes ese diagnóstico, la herramienta correcta emerge sola. Si la exposición es alta, la prioridad no es el instrumento de inversión, es la reducción de los gastos fijos vulnerables antes de que suba el precio. Calentador solar de agua, revisión de electrodomésticos de alto consumo, consolidación de viajes. Estas acciones reducen directamente la exposición al repricing energético, algo que ningún fondo de inversión hace. Posición inversora, para quienes ya tienen los fundamentos cubiertos. Aquí sí tiene sentido hablar de instrumentos, y mi perspectiva difiere de la narrativa estándar de compra dólares y oro. En un shock de inflación energética específico de la TAM, los activos que tienen cobertura directa son los commodities agrícolas, porque suben cuando hay shock de oferta alimentaria, y la infraestructura de utilities, porque sube cuando la energía escasea. Un ETF de commodities agrícolas globales, accesible en muchos países de la región a través de plataformas de inversión digitales, es un instrumento que pocos videos en castellano mencionan porque es menos sexy que el oro. Pero su correlación con el tipo de shock que estamos describiendo es más directa. Para México específicamente, los CETES al 9.5% actual ofrecen rendimiento real positivo, por encima de la inflación, que hace pocos años era imposible. Antes de buscar cobertura en activos más volátiles, esa base de bajo riesgo merece estar en el análisis de cualquier hogar con capacidad de ahorro en el país. Posición macro, para seguir en los próximos 3 meses. Dos variables que determinan cuál de los dos escenarios se materializa. 1. El informe ENSO de mayo de la NOAA.
Si la anomalía Niño 3.4 supera 0.5 degrees Celsius en mayo, la probabilidad del escenario negativo sube significativamente. Las decisiones de los bancos centrales de Colombia, Costa Rica y Chile sobre tasas entre junio y agosto. Si mantienen tasas altas para contener la inflación energética anticipada, el espacio de crédito para inversión en eficiencia energética se reduce exactamente cuando más se necesita. Esa tensión, política monetaria restrictiva para combatir inflación energética, que a su vez hace más difícil la inversión en reducción de consumo, es la paradoja que más me preocupa de este ciclo. Con todo esto sobre la mesa, déjame cerrar con lo que me parece la conclusión más importante de todo el análisis. Entonces, ¿qué significa eso en términos de decisiones concretas? Hay 3 posiciones financieras que quiero analizar, y una de ellas es la que casi nadie está discutiendo, pero que en mi análisis es la más importante. Lo que vimos hoy, un shock de inflación energética no es una emergencia, es un repricing permanente de costos fijos. Y esa distinción cambia completamente la lógica de defensa. El error más frecuente es usar herramientas diseñadas para shocks de ingreso, cuando el problema es un shock de estructura de costos. El mapa de riesgo es asimétrico. Centroamérica y el corredor seco están más expuestos que la media regional. Los países de alta dependencia hidroeléctrica, Colombia, Costa Rica, Paraguay, ya están viendo los primeros movimientos de precio en los contratos de energía. Y la comunidad hispana en E1 va a sentir el impacto en las 2 direcciones, en su propio presupuesto de combustible y en la capacidad de remesas que las familias centroamericanas van a necesitar. La ventana de acción es real. El rezago entre el shock energético y su llegada a las facturas del hogar es de 60 to 120 days. Estamos en abril. Los precios de octubre ya se están gestando ahora. Y voy a terminar con algo que probablemente no sea la conclusión popular. El problema no es que las familias latinoamericanas no sepan ahorrar. El problema es que el consejo que reciben está sistemáticamente mal calibrado para el tipo de riesgo que enfrentan. No es un problema de disciplina financiera, es un problema de diagnóstico. Y mientras el debate de finanzas personales en castellano no distinga entre tipos de inflación, entre tipos de shocks y entre herramientas para cada uno, vamos a seguir teniendo familias que hacen todo bien y llegan tarde de todas formas. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo y si ya estás sintiendo el primer movimiento de precios en la electricidad o en los alimentos. La señal temprana que llega de nuestra comunidad en tiempo real muchas veces precede a los informes oficiales en semanas. La semana que viene voy a analizar el cuarto riesgo de este ciclo, el que tiene que ver con por qué América Latina sigue siendo la región de menor crecimiento del mundo, y cómo ese dato específico crea una oportunidad concreta que los inversores institucionales ya están mirando. Activa la campana para no perdértelo. Si este análisis te fue útil, no el consejo genérico, sino la forma de leer el problema. Dale like para que YouTube lo muestre a más personas de nuestra comunidad que están tomando decisiones financieras esta semana. Y si no estás suscrito todavía, este es el momento.